El Congreso de la República, Segunda Vicepresidencia y la Oficina de Cooperación Internacional presentan el curso virtual Capacitación en la Labor Parlamentaria, gracias al apoyo de Hans Eyral Stiftung. Hablar sobre las iniciativas de ley en el Perú. Pues bien, la eficiencia y la eficacia del trabajo parlamentario de un legislador no necesariamente se mide por el número de proyectos de ley que esté presentado, sino fundamentalmente por ese número de iniciativas de ley de su autoría que lograron convertirse en leyes de la República, así como también en el impacto que tuvo esta ley aprobada por el Congreso en el ejercicio de la misma ya en la sociedad. Para entender el procedimiento legislativo es importante referirnos a 4 fuentes de estudio. La primera de ellas, el derecho constitucional, que nos va a permitir conocer el marco jurídico y doctrinario de la función legislativa encarnada en el Congreso de la República. Aquí el objeto de estudio y referencia es la Constitución Política del Perú. Otra fuente de estudio importante es la ciencia política, porque nos va a permitir conocer en el acto legislativo el ejercicio de poder y la correlación de fuerzas que existe para la aprobación de una iniciativa de ley. ¿Dónde la encontramos? En el acto mismo de la decisión o la votación que tiene el legislador cuando va a decidir sobre la sanción de una ley. Otro tema importante de estudio es el derecho parlamentario, porque nos va a permitir conocer esas normas internas procedimentales que van a regular desde la presentación de la iniciativa, en virtud de los requisitos formales de ley, hasta el debate, la aprobación y el dictamen de la misma. Esto lo encontramos en el reglamento del Congreso de la República. Y finalmente, otro tema importante o fuente de estudio es la técnica legislativa, que nos va a permitir conocer todo ese conjunto de directivas y procedimientos para la organización, estructura y codificación de una iniciativa de ley. Esto lo encontramos en las directivas y manuales del Congreso de la República. Estas 4 fuentes de estudio nos van a permitir entender no solamente la naturaleza del acto legislativo, sino muy puntualmente el procedimiento y la decisión política que significa aprobar una ley. Pues bien, ¿por qué consideramos que la Constitución es importante, que el procedimiento legislativo, que el reglamento y las directivas son de relevancia para la aprobación de una ley? En primer lugar, deberemos referirnos a la Constitución Política del Perú. La Constitución, como sabemos, en un Estado democrático como el nuestro, nos provee de ese marco jurídico general para garantizar igualdad, libertad, tolerancia dentro de un Estado de Derecho. Nos decía el profesor Pérez Arroyo que la Constitución tiene que ser vista desde 2 fuentes, la formal y la material. La formal porque es una norma construida por la sociedad para poder organizarse y dirigirse. Y material porque luego de su aprobación las libertades continúan en el mismo rango para poder ejercerlas dentro de la sociedad con la Constitución. Entonces digamos que esta Constitución nos va a permitir tener en el Parlamento, garantizar la institucionalidad, darle legitimidad al acto legislativo y a su vez coherencia en la correlación de la estructura normativa en el país. Pues bien, la Constitución en el artículo 102 dice que es una función o una atribución del Congreso dar leyes, pero ¿qué es una ley? Existen diferentes interpretaciones de carácter jurídico, sociológico, filosófico, pero podemos resumirlas en ese sistema de reglas y normas que van a regular la conducta humana dentro de la sociedad. Además, estas regulan la misma estructura del Estado y pueden ser dadas solo por el Congreso de la República. La Constitución también establece en el artículo 102 que el Congreso puede interpretar, modificar o derogar leyes, ¿no? Esto lo hace para poder completar la función o el procedimiento mismo de legislar que tiene el Congreso. La estructura normativa peruana, que es la misma que ha sido tomada en la doctrina de Kelsen, tiene una estructura que empieza con la Constitución, los tratados, las leyes orgánicas, leyes ordinarias, resoluciones, hasta los actos administrativos. La Constitución también establece en el artículo 103 que se pueden expedir leyes especiales porque así lo exige la naturaleza de las cosas, pero no por razones de diferencia de personas. Algunas de estas leyes que están en ejercicio y que puede aprobar el Congreso están vinculadas, por ejemplo, a normas de carácter forestal, de protección de los derechos de autor, de seguros medioambientales, etc. También establece la Constitución en este artículo que una ley solo puede ser derogada por otra o por alguna sentencia del Tribunal Constitucional.
El artículo 104 de la Constitución señala que el Poder Legislativo puede delegar funciones en el Poder Ejecutivo en materias específicas y por un tiempo determinado, y que además estas normas van a ser fiscalizadas por la Comisión Permanente, es decir, por el mismo Congreso de la República. Además dice que el Congreso de la República puede aprobar las leyes orgánicas de la estructura y funcionamiento del Estado. Entonces, vemos que de alguna otra manera el Congreso nos está estableciendo que se puede legislar, modificar, derogar, que se pueden dar leyes especiales, que una ley es derogada por otra ley, que se pueden otorgar facultades al Ejecutivo para poder legislar sobre materia específica. Pero también nos dice que ningún proyecto de ley puede ser sancionado o aprobado si es que previamente no ha pasado por una comisión ordinaria del Congreso de la República. En el Congreso existen aproximadamente 24 comisiones especializadas de trabajo entre educación, salud, transportes, etc., que estudian, analizan y dictaminan un proyecto de ley para darle esa fortaleza y coherencia jurídica que va a requerir para poder implementarse en la sociedad cuando se apruebe previamente por el Pleno. Estas comisiones de trabajo, que son especializadas, hacen consultas sobre los proyectos de ley ante organismos públicos del Estado, la sociedad civil, los empresarios, los partidos, el sistema electoral, las universidades, para, según la materia que se trate, sacarle información más relevante para fundamentar las razones por las que la ley debe ser aprobada por el Congreso de la República. Estas comisiones arrojan dictámenes en mayoría y también en minoría cuando existe alguna oposición o posición contraria, digamos, a la redacción con la que se ha presentado. Pues bien, la Constitución también señala un tema importantísimo y que es relevante al momento de legislar. El Congreso no tiene iniciativa de gasto. Es decir, los congresistas de la República no pueden presentar iniciativas de ley que generen gasto al Estado, como por ejemplo crear organismos públicos, en el cual voy a generar un gasto, construir carreteras, hospitales, crear programas sociales. Ningún proyecto de ley puede estar vinculado a generar gasto creando este tipo de formas, digamos, o de organización del Estado o beneficios para alguien. El único momento en el cual el Congreso puede participar con este tipo de procesos es en el debate de la ley del presupuesto de la República que se hace todos los años en el Congreso. Entonces, digamos que es el único momento en el cual se puede participar. Bien. Además, y en conclusión, vemos que la Constitución nos está dando todas esas condiciones, prerrogativas, restricciones que van a implementarse posteriormente en el Congreso de la República a través de su reglamento y sus procedimientos internos. Aquí radica la importancia de la Constitución para un legislador. Desde el punto de la ciencia política es importante también tener en consideración que esta está muy ligada al quehacer propio de la naturaleza misma del Parlamento, que es un foro político por excelencia. El profesor Francisco Miro Quesada, politólogo, nos decía que la ciencia política es la ciencia social que estudia la organización, distribución y ejercicio de poder en el Estado. Y evidentemente al Estado llegan para gobierno los partidos políticos con sus representantes en elecciones libres y democráticas. Y el Congreso es uno de esos espacios del Estado al cual acceden los partidos políticos dentro de un proceso electoral en una democracia, digamos, transparente, abierta y participativa. En consecuencia, tenemos un poder en el cual participamos que es estrictamente político. El Congreso tiene que ser visto también como un ente político, como una institución y una organización. Una institución porque inevitablemente tiene convicciones, valores, principios y reglas de juego que nos van a permitir conocer el funcionamiento interno. Y como organización porque tiene recursos humanos, financieros, infraestructura y capacidades para poder lograr darle toda la logística al legislador y a la comisión para poder estudiar y dictaminar un proyecto de ley. Todo legislador debe saber que existen 4 reglas importantísimas en el procedimiento legislativo del debate para la aprobación de una ley. En primer lugar, guardar la disciplina propia que tiene el grupo parlamentario para poder incidir sobre su posición política en determinada ley. La agudeza para poder tener un análisis fino y pormenorizado de la circunstancia en la cual se está aprobando su iniciativa. No puede plantearse una iniciativa o, digamos, defenderse una posición si es que previamente no estamos informados sobre las consecuencias de la misma. La diplomacia, porque evidentemente la correlación de fuerzas políticas nos obliga a mantener una actitud tolerante, consecuente con las demás posiciones contrarias a la nuestra. Y el principio de oportunidad, porque evidentemente
el político, como buen político, tiene que aprovechar el momento preciso para poder plantear su posición respecto a la votación de una iniciativa cuando las circunstancias le son favorables. Todo congresista debe entender, en conclusión, que la aprobación de su iniciativa dependerá en gran medida no solo del buen trabajo de técnica legislativa que él pueda realizar, sino del concierto de voluntades del Pleno y las comisiones, en el cual confluyen todas esas fuerzas políticas que van a votar la decisión que él plantea. Pues bien, dicho esto, lo constitucional y lo político, vamos a la parte ya más de la implementación, y así llegamos al reglamento del Congreso de la República. El reglamento del Congreso está reconocido en el artículo 94 de la Constitución como una prerrogativa que tiene el Poder Legislativo para poder organizar sus funciones y procedimientos. Pues bien, el artículo 4 ya del reglamento señala que dentro de la función legislativa es una prerrogativa del Pleno del Congreso de los congresistas el debate y la aprobación de sus leyes y resoluciones, así como su interpretación, su modificación o su derogación, en concordancia con lo que ya establece el artículo 102 de la Constitución. Asimismo, establece que son requisitos para la presentación de las iniciativas de ley, la exposición de motivos, el efecto de vigencia de la norma de la legislación nacional, el análisis costo-beneficio y la incidencia ambiental cuando sea el caso. El artículo 75 del reglamento es preciso en señalar estos requisitos como previos para la presentación de una iniciativa de ley. Es un requisito formal que tiene que tener el proyecto de ley, si no, no cumpliría con estos requisitos para poder ingresarse como tal. Entonces, el artículo 75 es un artículo obligado de revisar y que el cual tiene que cumplirse estas 4 funciones que nos pide el Congreso de la República. El artículo 76 también señala otro requisito importante, que es el número de firmas que debe de acompañar una iniciativa de ley. Entonces, si es en grupo parlamentario mayor a 6, es de 6 firmas más el directivo portavoz. Si es menor, de la mayoría de los congresistas que forman parte de estos grupos parlamentarios, y que además nos señala que no puede la iniciativa generar gasto al Estado, en concordancia también con lo establecido por la Constitución. Entonces, digamos que estamos frente a requisitos que son de forma para la presentación de una iniciativa de ley. Entonces, análisis costo-beneficio, vigencia de la norma, exposición de motivos, impacto ambiental, número de firmas, no generar gasto, son los requisitos de forma que pide el reglamento del Congreso de la República para poder presentar una iniciativa de ley. No dice también el reglamento, en su artículo 77, que estas iniciativas de ley pasan a comisiones especializadas de trabajo, que son las comisiones ordinarias, en las cuales se debate y se estudia este proyecto de ley para elaborarse un posterior dictamen, que es un documento procesal parlamentario, que es el que sube al Pleno del Congreso para el debate ya del Pleno de los congresistas. Los grupos parlamentarios, debemos entender, son la representación proporcional de los grupos políticos que llegaron al Congreso, que confluyen en proporción en las comisiones y que por especialidad se integran a ellas y estudian y debaten las iniciativas de ley que presentan los congresistas. Todo grupo parlamentario tiene representantes ante las comisiones, y las comisiones además, digamos que hacen consultas a organismos técnicos especializados, sea del Estado, la empresa privada u otro segmento, para poder tener una información fresca, puntual, objetiva y técnica de las incidencias que pudiera generar la implementación de la iniciativa de ley que se encuentra en debate. Otro tema importante aquí es que una vez que este proyecto de ley ha sido dictaminado como tal y ha sido aprobado por el Pleno de la Comisión, pasa, al Pleno del Congreso para su segundo debate y aprobación conforme lo señala el propio reglamento. Entonces tenemos 3 fases por las cuales va a pasar el debate de un proyecto de ley. La primera fase es cuando presento la iniciativa, cumplo los requisitos que establece el reglamento, artículos 75 y 76 del reglamento, en trámite de comité de oficialidad mayor, lo admite, es elevado o derivado a la comisión pertinente para su trabajo, puede ser hasta 2 comisiones. De ahí, si es aprobado y dictaminado, sube al Consejo Directivo para ser incorporado en la agenda del Pleno del Congreso. La Junta de Portavoces prioriza, el orden del debate de este dictamen,
y finalmente este es debatido y aprobado por el Congreso. Si fuera aprobado, evidentemente es enviado a través del autógrafo de ley al presidente de la República para que éste lo promulgue. El presidente puede también observar la ley o no promulgarla. Si lo observa, la regresa al Congreso para mejor estudio. El Congreso considera si se allana, ¿no?, recibe las observaciones y lo remite a comisión, o si finalmente no se allana y aprueba íntegramente el texto como está. Y a partir de aquí es el Congreso quien aprueba o promulga la ley de la República. Bien, visto el tema constitucional, el tema político y el tema procedimental, evidentemente queda claro cuáles son las reglas de juego que vamos a seguir para la aprobación de un proyecto de ley. Está el marco constitucional, ¿no?, que establece cuáles son las funciones y competencias que tengo para poder trabajar en el área legislativa. Está el conocimiento de lo político que va a formar parte del proceso mismo de votación y aprobación del proyecto. Y está lo procedimental que le va a dar legitimidad a ese proceso y que va a lograr de alguna u otra forma que el proyecto le siga un curso formal dentro del debate parlamentario. Finalmente, un tema importantísimo también es, una vez que ya tengo en claro que voy a legislar, ya es la técnica legislativa. Y esto lo encontramos en varias normas internas que tiene el Congreso. Pero para referirnos un poco a ella, hagamos un poco de historia. La ley número 1 del Perú se dio el 20 de octubre de 1904. Hasta antes las leyes eran nominales, no eran numeradas. Recién a partir de 1904 es cuando empezamos a numerar y codificar la legislación peruana para encontrarle cierto orden. El legislador que permitió crear esta ley número 1 es un legislador cajamarquino, Aurelio Sousa, quien presentó casualmente un proyecto de ley para ordenar la legislación en el país. Y de esta forma la ley número 1 es con la que empieza la primera fase, digamos, de la incursión de la técnica legislativa para ordenar y codificar la legislación de nuestro país a partir de 1904. Antes eran nominales. De la ley número 1 a la fecha aproximadamente hay 31.017 leyes, con la ley última promulgada por el Congreso sobre el tema de las AFPs. En 116 años hemos trabajado más o menos una cuestión de 267 leyes por año hasta llegar a las 31.000. Y se han dado una serie de normas que han regulado diversos aspectos de la vida social y política del Estado. Pero todas estas leyes han tenido su impacto necesario, han logrado implementarse, han funcionado, han tenido contradicciones, han sido superposición de otras. Es un tema que posteriormente se vio cuando se creó la Comisión de Simplificación Legislativa del Congreso. Para regular estos procedimientos se creó una comisión pertinente, pero también se dio una ley importante que fue reglamentada posteriormente, que fue la ley 26.889, la ley marco de la producción y sistematización legislativa en el Perú, que posteriormente fue reglamentada casi 10 años a través del Decreto Supremo 08/2006 por parte del Ministerio de Justicia, que creó su reglamento. Entonces, tenemos que en 1904 se da la primera ley, la ley número 1, que en 1997, con la aprobación de la ley 26.889, empieza recién la estructuración de la técnica legislativa en la legislación peruana y se reglamenta en sus procedimientos internos recién en el 2006 con el Decreto Supremo 08. ¿Por qué es importante referirnos a esto? Porque esto nos ordena un poco de los tiempos en los cuales las leyes fueron elaboradas y los requisitos que tenían en esos momentos de la historia. Hay que tener en consideración que hay dos leyes importantes que tenemos que revisar cuando vamos a legislar: la ley 29563 y la ley 29629. Ambas leyes derogaban otras leyes que existían, que no se lograron implementar, que no lograron cumplirse y que evidentemente al no funcionar tenían que ser derogadas por el legislativo. Es importante tenerlas en consideración porque son cerca de 4.000 para poder saber qué leyes han sido derogadas y que no vaya a ser que legislemos sobre o tomemos como referencia una ley que ya fue derogada, que no está vigente y que no hemos tenido, digamos, el criterio de observarla detenidamente a través de otros antecedentes legislativos que nos permiten conocer qué normas están vigentes y qué no. Dicho esto, tenemos que sentarnos un rato a trabajar en lo referido básicamente ya a la construcción de la norma. Lo primero es que tengo que tener claro cuál es el problema que voy a legislar. Tengo que determinar cuál es el tema que yo estoy abocado a
normar bajo una ley. Y para eso tengo que investigar sobre la materia que queremos legislar. ¿Qué antecedentes legislativos existen nacionales e internacionales? Artículos, estudios, investigaciones. Tengo que imbuirme, mejor dicho, de toda la información posible, doctrinaria, estadística, legal, etc., que vaya a servir de argumento para poder sustentar mi iniciativa. Debo identificar también claramente y de manera empírica cómo es que este proceso afecta a la sociedad. Tengo que demostrar que existe una necesidad de legislar, pero no sobre la base solo del argumento político, sino de la incidencia estadística que permita evidenciar la necesidad de esta norma. De igual forma, tengo que tener en consideración el orden, digamos, entre los informes, las leyes, las resoluciones y los antecedentes que puedan haber normativas para, vinculados, a la ley que yo estoy diseñando en ese momento. Tengo que identificar si estoy creando legislación o si voy a modificarla. También es importante saber eso. O sea, voy a dar una ley nueva por primera vez que va a regular algo que no existe, como el tema de las apps, de los taxis, por ejemplo, o el comercio de delivery, o si voy a regular una norma que ya está reglamentada, como por ejemplo la legislación sobre telemedicina, o telesalud, perdón, que ya está regulada, pero que yo voy a hacer una modificación en esa ley, por poner un ejemplo. Tengo que determinar a quién afecta y a quién afecta concretamente la implementación de la ley. Tengo que revisar también todos los antecedentes legislativos que tiene la iniciativa. Puede ser que el proyecto de ley que estoy presentando ya ha sido presentado antes, no idéntico, pero con el mismo objetivo por otro legislador. Entonces puedo tomarlo como referencia para poder fundamentar también mi posición. Tengo que ordenar toda la información de lo general a lo específico, porque ese orden me va a permitir luego redactar la ley. No debe existir información desactualizada sobre el tema que yo estoy trabajando. Es imposible hablar sobre un tema, por ejemplo, de salud para regular la actividad de la medicina, por ejemplo, en un tema como la telesalud, con legislación de hace 50 años, que hablar con legislación desde 5 años cuando evidentemente han cambiado las cosas. Tengo que tener en cuenta que la legislación o la información que yo voy a usar tiene que estar con una antigüedad no mayor de 5 años para poder entender específicamente si es que ha habido un cambio considerable o no, o de pronto no estoy innovando, estoy repitiendo algo que ya existe. Una vez concluida la recopilación de la información hay que ordenarla, ¿no? Porque sobre esa base voy a hacer mi análisis y mi exposición de motivos y voy a desarrollar mi legislación. La iniciativa debe ser también en lo posible socializada con especialistas, con organismos públicos o con organismos políticos. ¿Por qué razón? Porque es importante que el legislador entienda que mientras más información referencial tenga sobre su propuesta del Estado, por así decirlo, de organismos privados, de especialistas, de universidades, va a poder tener mayor sustento para poder presentarla, porque finalmente recordemos que al llegar a la comisión, esta iniciativa va a tener que ser trabajada. Dicho esto, marco general, debemos entender que la ley 26889, que es la ley marco para la producción y sistematización legislativa, lo que nos va a proveer es de una serie de argumentos técnicos para poder elaborar o diseñar nuestra iniciativa de ley. No va a decir, por ejemplo, que para empezar tenemos que tener el nombre oficial de la ley. Debemos identificarla claramente. Ley de creación, ley general, ley marco, ley de derogación, ley de simplificación, etc. Tenemos que darle un nombre a nuestra ley que guarde coherencia con el texto mismo y el objeto de la misma. Eso tenemos que tenerlo muy en claro. Sabemos que nuestra ley puede dividirse en libros, secciones, títulos, capítulos, artículos, ¿no? Así como que a cada artículo le corresponde un concepto definido, sumida determinada. Entonces, dicho a grandes rasgos, lo que nos va a permitir esta norma es ordenar técnicamente la estructura, ¿no? Es como una plantilla que tenemos que seguir para poder llenar en ella toda la información relevante para poder aprobar la iniciativa de ley. Es importante tener en claro el objeto de la ley. El objeto de la ley es la parte expositiva de la norma en la que se identifica la materia o asunto que se pretenda regular.
Debe ser real, debe ser fáctico, viable y único. Debemos tener en claro cuál es el nombre de la ley e identificar ese nombre, desarrollarlo en el objeto de la misma. Una ley debe tener también ciertas características importantes, señala el reglamento, por ejemplo, ser homogénea. Sus disposiciones tienen que guardar coherencia con ellas. No puedo tener artículos que se contradigan con otros o que no se refieran a temas vinculados a la materia de la ley. La información debe ser completa, o sea, debe legislarse sobre la totalidad del problema, no por partes, no dejar que aparezca otra ley para regular la segunda parte del tema que estamos vinculando, sino que la ley tiene que involucrar todo el proceso en lo posible. Debe ser única e independiente, ¿no? La ley debe guardar unidad de independencia respecto a otra legislación. O sea, no podemos crear una ley que sea la consecuencia de otra, ¿no? Tiene que involucrar todo lo referido en esa misma norma. Y si hay una norma que merece mejorar, yo voy a modificarla. Entonces no estoy creando, no la estoy modificando, pero sigue siendo una sola. Debe ser coherente en sus términos, ¿no? Debe guardar coherencia la redacción de la norma en cada parte que se vaya a redactar, en cada artículo. Como decíamos, no puede haber contradicción. Y tiene que ser imparcial, o sea, sobre bases o criterios objetivos, no parcializados. Tiene que ser imparcial la norma, objetiva y en tiempo presente. Y finalmente tiene que tener un orden lógico, ¿no? Hay que ir de lo general a lo específico. Entonces, esos criterios son aquellos que tenemos que tener en consideración cuando vamos a aprobar un proyecto de ley. La norma también nos dice que tenemos que toda norma tiene que tener una exposición de motivos. La exposición de motivos consiste en la argumentación de las fuentes jurídicas, doctrinales y la necesidad de la propuesta para poder ser implementada en la sociedad. En ella debe incluirse el análisis constitucional y de legalidad de la iniciativa. Es decir, la exposición de motivos en gran parte resume todos los argumentos que hemos conseguido, como antes lo hemos dicho, para poder fundamentar la necesidad de nuestra norma. El análisis costo-beneficio, en cambio, ya nos habla de un método más estadístico, más específico, más cuantificable, de a quiénes va a beneficiar o cómo va a impactar esta norma en la sociedad. Entonces, aquí tenemos que valernos de información estadística relevante, de informes que permita decir, no, y así como yo planteo, lo puedo demostrar de la siguiente manera. Existe gran cantidad de personas que está afectada por este problema, o el Estado está perjudicado y pierde tanta cantidad de dinero. Tengo que justificar técnicamente, objetivamente, estadísticamente y cuantificar los beneficios o daños que ha encontrado esta legislación. Otra norma importante aquí es la vigencia y la norma de la legislación peruana, ¿no? Que también lo hemos visto antes en la exposición de motivos, que nos habla sobre que la ley está vinculada estrechamente con la Constitución, que no colisiona con otra ley y que por lo tanto forma parte de la estructura legal del país, no siendo contradictoria con otras o contraria a la Constitución. Y la incidencia ambiental, si es que esta norma, la que estamos aprobando, de alguna u otra manera va a tener un impacto en el medio ambiente, en la sociedad. Dicho esto, vamos a entender cómo se agrupa ahora, digamos, el cuerpo mismo de la ley, ¿no? Vamos a abordar ahora cómo redactamos el título de la norma. El título de la ley resume en gran parte todo el cuerpo de la misma: una ley general, ley específica, una ley modificatoria, una ley general, una ley marco, una ley orgánica. La redacción del título va a resumir en gran parte todo el contenido de la ley. Debemos también tener en consideración que toda ley debe ser redactada en tiempo gramatical presente. ¿Okay? El tiempo gramatical en el cual se redacta la ley es importante para la interpretación posterior, porque podemos nosotros desde el legislativo entenderlo de una manera, pero quien lo va a ejecutar o lo va a usar o codificar la ley puede interpretarlo quizás de otra manera por el tiempo gramatical en el cual fue hecho. Entonces debemos de tener en consideración siempre, igual que el título que resume todo, que el tiempo gramatical de la ley siempre es en tiempo presente. De la misma forma, la ley no tiene género. Hay que tener en consideración que la redacción no puede distinguir género en el momento de su elaboración. Un ejemplo claro que podemos ver y que a veces se refleja tomando algunos artículos de la ley en cuanto al tiempo de redacción es un artículo en particular que estaba en el Código Civil, que hablaba sobre procederá, ¿no?, para generar un derecho, ¿no?, sobre el tema de liquidaciones, cuando el tiempo de obligación presente procede. O
Procederá es a futuro, puede proceder, pero procede es en el acto. Entonces el tiempo gramatical en la redacción es importante para poder elaborar la iniciativa de ley. ¿Cómo se estructuran las iniciativas de ley? Bueno, hay disposiciones permanentes, que es el cuerpo estructural de la norma, que son los artículos. Hay disposiciones complementarias finales, que son los que un poco van a determinar la finalización de la norma. Transitorias, que son temporales, modificatorias porque nuestra norma va a modificar algunas otras leyes en algunos artículos, y complementarias derogatorias significa que hay normas que vamos a derogar en parte para poder tener la vigencia de la nuestra y poder ejecutarla con tranquilidad. Es importante poder revisar cada una de ellas si es que es necesario ponerlas. Si mi norma evidentemente va de alguna otra manera a afectar otras normas en parte, y tengo que modificarlas, tengo que ponerlas. Tengo que considerarlas ahí, pero tengo que identificarlas claramente. En ese extremo, un proyecto de ley que guarde todas las consideraciones tiene que, evidentemente, tener cada uno de sus argumentos, ¿no? El proyecto de ley, como sabemos, tiene que tener su exposición de motivos, análisis costo-beneficio, vigencia de la norma de la legislación, tiene que tener una fundamentación medioambiental, si fuera el caso, tiene que tener un nombre que se ajuste al objeto mismo de la norma. Los artículos no pueden contradecirse, tiene que ser uno en relación con el otro. Se tiene que legislar sobre un tema en específico, no sobre varios temas, no puede haber contradicción con otras normas. Se debe de tener también una articulación que guarde cadencia una con la otra y redactar siempre en tiempo presente. Concluido todo esto, podemos ingresar nuestro proyecto de ley al área de trámite de comentario del Congreso de la República. Cuando hagamos también esta iniciativa de ley, debemos tener en consideración que tenemos que agenciarnos de una cantidad de informes para darle también validez a nuestra iniciativa de ley. Por ejemplo, si tenemos la iniciativa terminada, podemos de alguna otra manera remitirla en consulta a un poder del Estado, o a alguien de la sociedad civil, o a un especialista, o a un analista en el tema, de tal forma de poder recoger sus impresiones y mejorar la iniciativa antes de poder ingresarla a trámite documentario. Pues bien, ¿qué normas debo tener en consideración cuando elaboro una iniciativa de ley? Bueno, en principio la Constitución. En segundo lugar, la Ley Marco de Producción y Sistematización Legislativa junto con su reglamento, así como todas las normas que están vinculadas a la materia que yo estoy legislando. Es importante tener un conocimiento amplio de la legislación sobre la materia, los antecedentes de la misma, la información que hay sobre casos similares en el país o fuera del país, ver todas las opiniones o informes que tiene la sociedad civil o los que están vinculados con nosotros en este trabajo de legislar una materia en específico, y fundamentalmente cumplir con los requisitos que ya están establecidos en el reglamento del Congreso de la República y las normas de técnica legislativa. Bueno, grosso modo hemos hecho un resumen, esperemos que sea de su agrado. Nos vemos la próxima vez.